Hola, mi nombre es Orlando Pérez Salazar y hoy les voy a hablar acerca de la dirección. Les voy a hablar acerca de las etapas del proceso del director teatral. La creación del universo de la puesta en escena y la lógica realista. El equilibrio y la composición escénica en su parte estática. Y en su parte cambiante, como los cuadros plásticos actorales. El énfasis y la visual del espectador. El trabajo de trazos, movimientos y acciones realistas dentro de la puesta en escena. La primera etapa del proceso de director es muy sencilla, bueno, eso decimos, pero es definir el tema, la tesis y el discurso, y también saber diferenciar entre la obra dramática, el texto y la puesta en escena, lo que se va a hacer al final. El texto es la base para la puesta en escena, puesto que de ahí parten las ideas y conceptos de los que se va a tratar esta misma. Ahora, el texto normalmente no lo escribe el director, sino el director lo toma porque le parece que tiene conceptos interesantes o mensajes que transmitir. Textos muy antiguos se pueden retomar y adaptarse a contextos actuales justamente para lo mismo, para atraer más público, y es ahí en donde se empieza a generar el discurso. Con el discurso, el director escoge los temas de los que quiere hablar, que están presentes en el texto, que están presentes en la obra. Si no hubiera un discurso, si no hubiera un tema, sería mera obra dramática en sí misma. El tema se obtiene de las diferentes circunstancias en las que se pueden encontrar los personajes. Por ejemplo, estar encarcelado, que maten a tu padre, diversas cosas. Existe una realidad que se plantea en el texto, y esta realidad existe para poder hablar acerca de los distintos temas que puede usar el director, y así es como se hace un discurso, a partir de la situación de los personajes. A partir de que el director hace diversos análisis sobre los temas que presenta el texto, se empieza a hacer preguntas, y a partir de ahí salen diversas tesis. Y de las tesis se se desarrolla el discurso, que es de lo que vamos a hablar en este instante. El discurso es lo que el director va a empezar a decir a partir de su contexto, a partir de su contexto y de las tesis que presenta. A partir de ahí, el director se diferencia del contexto del autor, que escribió su obra en su propio contexto, y el director se encarga de transmitirlo y adaptarlo a la actualidad. Una vez teniendo todos estos elementos, ahora toca hablar acerca del espacio escénico y escenográfico. El espacio escénico es en donde se va a montar la obra, el teatro en cuestión, y el espacio escenográfico es en donde transcurre la ficción de la escena, el universo que se desarrolla, que se plantea. Para desarrollar un universo escénico correcto, tiene que haber una armonía entre todos los elementos escenográficos, que correspondan correctamente a una época, y que si es una obra realista, una puesta en escena realista, tiene que estar en armonía con la cotidianidad y que tiene que ser completamente funcional. Si hay una cocina y vas a cocinar, tienes que cocinar de verdad. Tiene que ser un quemador de verdad y un grifo de verdad si vas a lavar los trastes. Una vez teniendo el universo de la puesta en escena correctamente, ya empezaste en la etapa 2 del proceso de montaje, y en el cual te tienes que empezar a hacer tú como director varias preguntas básicas principales. ¿Qué es el qué? ¿Qué quiero con esta obra y qué voy a hacer con ella? ¿No? ¿Cómo la hago? El para qué. Ah, Esto se relaciona muy directamente con el discurso, con el tema de los que quieres hablar. El cómo la vas a hacer, con qué la vas a hacer, con quién, los actores y los creativos que vas a manejar, para quién, el público que está dirigido, o con cuántos elementos vas a requerir, cuánto capital vas a trabajar, con cuánto tiempo dispones. Y ya, teniendo estas cosas, puedes pasar a la etapa 3 de la creación de una puesta en escena. Ahora, en la etapa 3
es cuando empiezas a trabajar con el texto y los actores y creativos. Aquí empiezan los primeros acercamientos con el texto que tienen los actores, además de que comienza el montaje. Y una vez comenzando el montaje, ya empezaste a hacer tu puesta en escena y eso está muy bien. Ahora que estás haciendo tu puesta en escena, tienes que trabajar con aspectos más complicados, como lo son la composición, el diseño y todas estas ondas que están relacionadas con la escena. Así que vamos allá. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del balance y el equilibrio. En la escena se tiene que ver equilibrada, bonita, para que sea una puesta en escena bien hecha. Para esto, ¿qué hacemos? Utilizamos elementos como lo son la simetría o la simetría. Esto para generar focos de atención y desarrollar un énfasis. Si hay un actor en medio del escenario, va a llamar la atención porque está en el foco, está en la escena. Pero si hay dos a un lado, viendo a uno triste en una esquina, pues el que tiene el foco es el triste en la esquina, porque los otros dos le están enviando el énfasis, le están enviando el foco, lo están viendo. Y esa es una forma de simetría y composición. Ya bájenme de aquí. Ahora, la parte estática y la parte que no es estática. ¿Cuál era? Cambiante. La parte cambiante. La parte estática es la escenografía, como puede ser este resbaladero, ¿no? Como puede ser toda la escena, el vestuario, la música incluso. Y la parte cambiante somos nosotros los actores. Nosotros nos movemos por el escenario y lo cambiamos su composición, cambiamos su forma. Y así es como se puede contar una escena, una historia. Bueno, ahora vamos a hablar de una parte bien importante en la creación de trazos para una escena realista. Lo que pudimos observar que hice fue un movimiento bien antinatural. Eso no se debe hacer en una escena realista. Si tú te vas a venir a sentar a una banca, es un ejemplo, pues llegas y te sientas tranquilamente. No haces loqueras. Igual también, si vienes detrás, otra cosa que son en los trazos es la limpieza. Entonces, normalmente si vienes detrás, pues se ve sucio, entonces es mejor que vengas de adelante. Y ya nomás te sientes. Igual todo esto me lo estoy inventando, pero es lo que yo entendí. Y es lo importante en esta materia, que entiendas. Así que muchas gracias.